los 144.000 y el carácter. Tercera parte. José. Uno de ellos, sin embargo, era distinto. Se crió en medio de las influencias más terribles y negativas, pero su carácter se distinguió en medio de sus hermanos como puro y santo. José, como su madre, era hermoso físicamente, robusto, apuesto, bien parecido, pero además tenía hermosura espiritual. Era puro, activo, alegre, leal. Aprendió en las rodillas de su padre las historias de las providencias de Dios que lo hicieron un hombre según el corazón de Dios. Fue el que más reflejó el carácter de Cristo. Se parece hasta en su nombre. Jesús es en hebreo Yeshua, Jehová es Salvador, y José en hebreo Yoshe, Jehová salva. La envidia y los celos impulsaron a sus hermanos a venderlo como esclavo, impedir así que este hermano menor fuera superior a ellos, que esos sueños que les había contado ingenuamente se hicieran realidad. A pesar de todo, José se transformó con el tiempo en el salvador de sus hermanos y de su padre, así como Cristo llegó a ser el salvador de la humanidad. José fue muy maltratado por sus hermanos, que primeramente tenían la intención de asesinarlo sin más trámites. Finalmente lo vendieron como esclavo a los madianitas. Tal conducta había sido inducida por el amor paterno por el hijo de su amada esposa Raquel muerta, por su predilección que se manifestó en forma superlativa al obsequiarle aquella túnica de muchos colores digna de un príncipe. Además, José, siendo de apenas 17 años, les reprochaba su conducta reprobable a sus hermanos mayores que él, que ya tenían esposa e hijos. Por ello no escucharon sus súplicas al sacarlo atado de la cisterna para entregarlo a los madianitas, ya despojado de su manto de colores. El momento más triste para José fue cuando atravesó con la caravana la zona cercana al campamento de su padre. Ver esas colinas donde cuidaba las ovejas, imaginar el dolor de su padre al saber de su pérdida, lo hizo llorar amargamente. De hijo amado, querido tiernamente, ahora era un esclavo, solo, desamparado, sin conocer el idioma ni nada de la tierra donde iba. Una desesperación sin límites se apoderó de él, pero en la providencia de Dios aún toda esta amargura era para su bien. Por fuerte y tierno que fuera el cariño de su padre, le habría hecho daño por su parcialidad y complacencia. Además, en estas actuales circunstancias adversas, aprendió en pocas horas lo que le habría llevado años aprender. Fue en la tragedia más grande de su vida, en la mayor crisis que recordó al Dios de su padre, Jacob, que tuvo que huir precipitadamente de Esaú, pero que fue perdonado y protegido por Jehová. Decidió entonces hacer un pacto con ese Dios. Si lo acompañaba en el camino extraño por el que iba, sería su hijo y le serviría con corazón íntegro y fiel en cualquier circunstancia. Este fue el momento decisivo de su vida. Demostró que se puede vivir una vida pura en medio de la impureza de la idolatría egipcia. Cuando en Egipto se vio atrapado por las circunstancias, cuando aparentemente no había otra alternativa, encerrado con la esposa de Potifar que lo acosaba continuamente, Dios le dio una salida por una ventana. José sufrió por su integridad. Su tentadora se vengó acusándole de un crimen abominable ante su marido. Potifar, para salvar su honor, lo hizo encerrar en una cárcel que albergaba delincuentes políticos. Esto era una benignidad extrema,
puesto que el crimen de intento de violación por parte de un esclavo era generalmente la muerte. El Salmo 105:18 dice que afligieron sus pies con grillos de hierro. Pero Jehová estaba con José en la prisión, así como había estado con él en la casa de Potifar. José tenía la paz que emana de una conciencia inocente, y en vez de cavilar en sus sufrimientos, trató de ayudar en los sufrimientos de los demás. Encontró una obra que hacer aún en la prisión. Poco a poco se ganó la confianza del carcelero, lo cual preparó el camino para su liberación final. Cuando, simpatizando con otros infortunados presos, interpretó los sueños del copero y del panadero real, puestos en la cárcel por sospecha de envenenamiento del faraón, esperaba que ellos hablaran en su favor al faraón. Pero cuando los meses pasaron sin traer ninguna noticia, probablemente José se preguntó si languidecería toda su vida en prisión. Pero tan solo 2 años después de este episodio, tuvo Faraón un sueño sumamente perturbador, el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y el de las espigas llenas y las espigas menudas, que en realidad eran uno y el mismo sueño. Los sacerdotes egipcios se ocupaban de la astronomía y la astrología, la predicción de acontecimientos futuros y los conjuros mágicos. Eran los custodios de las prácticas del ocultismo, puesto que el río Nilo, de donde subieron tanto las vacas gordas como las flacas, era considerado la fuente de toda vida y fertilidad, los magos y sacerdotes quedaron perplejos en cuanto al significado de los sueños y no pudieron encontrar una interpretación que fuera satisfactoria para el rey. Cuando José fue requerido de la cárcel para interpretar el sueño, lo hizo teniendo en cuenta los siguientes puntos. Primero, la interpretación no era mérito suyo, sino solo y únicamente del Dios del cielo, que conoce todo misterio, secreto y futuro. Segundo, los dos sueños eran uno y el mismo, y la repetición tenía el objetivo de asegurar que estos acontecimientos sucederían sin duda alguna. Tercero, la confianza de José en su interpretación de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, con lo cual penetraba 14 años en el futuro, en contraste con la perplejidad de los sabios de Egipto, no pudo menos que impresionar al faraón. Y cuarto, José añadió a la interpretación un consejo, que nombrase un ministro de alimentación y a un conjunto de funcionarios que trabajasen con él para almacenar los alimentos en los años de abundancia, y que se exigiera un 20% de impuestos sobre las cosechas para poder afrontar los 7 años de pobreza. Puesto que Egipto en los años normales producía más cereales de lo que se necesitaba para el consumo interno, tal impuesto en los años de abundancia no produciría privación alguna y permitiría acumular una enorme cantidad de cereales. El consejo de José pareció tan bueno y sabio a Faraón, que nombró a José como el tal ministro de alimentación y le confió poderes de emergencia, reconociendo que José era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Posteriormente José fue nombrado virrey de todo Egipto, el cargo más alto debajo de la corona, y se le dio un anillo de sellar para autentificar los documentos, ropa de lino finísimo y un collar de oro, y se le proveyó de carro y caballos para transportarse. Recibió un nombre egipcio y una esposa egipcia de las familias sacerdotales más prominentes. Su suegro era el sumo sacerdote de On, la ciudad del gran templo del sol, también llamada Heliópolis. Esto no cambió la lealtad de José a Jehová, el Dios de sus padres, y Dios lo guardó de hundirse en el paganismo egipcio. José tenía ahora 30 años y había pasado 13 años en servidumbre, y Dios le había librado de ella y le había dado una familia feliz y 2 hijos que le hicieron olvidar la angustia y el dolor del exilio.
Cuando llegaron los años de hambre, se vio la sabiduría de José como administrador, se convirtió en el salvador del trono de Egipto y de las naciones circundantes. Los 10 hermanos de José formaron parte de una caravana de cananeos que iban a Egipto para comprar alimentos, porque también sufrían la sequía que se hacía cada vez más severa. José reconoció a sus hermanos inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron, no solo porque habían pasado 20 años, sino porque había tomado la apariencia de los egipcios. Hablaba un idioma extranjero e indudablemente era un gran señor muy poderoso. Les habló ásperamente para sondear su opinión con respecto a sí mismos y a su hermano Benjamín, cuya ausencia le despertó recelos y los acusó de ser espías. Para disipar esta sospecha le hablaron de su anciano padre y de su hermano más joven. José les exigió que trajeran a Benjamín para probar la veracidad de sus palabras. Como se negaron a hacerlo, sabiendo que Jacob no lo consentiría, los envió a todos a la cárcel por 3 días. José había permanecido en prisión por cerca de 3 años como resultado de su trato inhumano. A los 3 días dejó a uno solo preso y liberó a los 9 restantes para que pudieran llevar alimento a sus familias. Al regresar debían traer a Benjamín. Los hermanos, al ver el trato compasivo de José, fueron inducidos a reconocer su culpabilidad y se acusaron a sí mismos en la presencia de José, sin darse cuenta de que él entendía cada palabra. José eligió a Simeón para que quedara preso en Egipto hasta que volvieran sus hermanos, porque él fue el principal instigador del trato cruel al que fue sometido José. Cuando volvían, los hermanos revisaron sus sacos y encontraron allí el dinero de la compra de los cereales. Esto lo hizo José porque le parecía inaceptable recibir dinero de su padre y de sus hermanos por alimentos. Pero ellos, al ver esto, quedaron consternados. ¿No serían acusados también de ladrones? Cuando se consumió todo el trigo y la continua sequía prometía solo hambre, tuvieron que regresar con Benjamín, pero con el compromiso firme de Judá de responder por su seguridad. Pronto los hermanos se encontraron con el temido amo del país. José ordenó que fueran llevados a su residencia privada y que se preparase una comida para ellos. Cuando estuvieron allí, un sirviente trajo a Simeón de la cárcel y al mediodía, al volver José, le entregaron regalos, los frutos más escogidos de Canaán. Al ver a Benjamín, su hermano menor, José fue embargado por la emoción y se retiró a un lugar apartado para llorar. Recuperando su compostura, volvió a unirse a sus hermanos y ordenó que sirvieran el almuerzo. Los hermanos de José fueron sentados a la mesa de acuerdo con su edad, lo cual los dejó atónitos y les sirvieron viandas especiales, y Benjamín recibió porciones 5 veces mayores que las servidas a los otros, pues José quería probar los verdaderos sentimientos de sus hermanos hacia Benjamín, si lo envidiaban y aborrecían como habían hecho con él. La prueba final y decisiva de José, antes de revelarse como su hermano, era crear una situación por la cual podría retener legítimamente a Benjamín en Egipto. Así podría saber, más allá de toda duda, qué clase de hombres eran ellos. Por ello hizo colocar una copa sumamente valiosa, que presuntamente era capaz de detectar cualquier sustancia venenosa que se colocara en la bolsa de Benjamín y los acusó de haberles robado ese valioso objeto. Cuando la copa se encontró en el saco de Benjamín, con angustia y alarma extremas, todos rasgaron sus vestidos y se postraron de rodillas ante José pidiendo misericordia. Judá se adelantó como portavoz de sus hermanos y se ofreció voluntariamente a quedar en lugar de Benjamín como esclavo a fin de salvar a su anciano padre de un nuevo dolor y angustia. Ahora José, convencido del cambio de corazón de sus hermanos, no pudo ya refrenarse más. Ordenó a todos sus servidores egipcios que salieran de la habitación y comenzó a llorar a gritos. De pronto este augusto señor, que les hablaba a través de un intérprete, les habla en su propio idioma.
La voz y el parecido de su hermano por largo tiempo perdido los llenaron de aprensión y asombro. Estaban tan turbados que quedaron mudos, estaban aterrorizados, no solo por la grandeza de José, sino también por el recuerdo de su crimen contra él, y pensaron que había llegado el momento de la venganza por los hechos de Dotán. Pero José les aseguró con las palabras más bondadosas posibles que no tenía intención alguna de venganza. Para José era evidente la mano de Dios en la extraña experiencia de pasar de hijo favorito a esclavo, luego a prisionero y finalmente a un gran gobernante en Egipto. No reprochó nada a sus hermanos, solo les manifestó simpatía y consideración. Era Dios el que lo había llevado a Egipto a fin de preservar a su familia del hambre. Había llegado a ser padre de Faraón, es decir, un consejero del rey digno de confianza y un sostén de la dinastía, señor de su casa, o sea, estaba a la cabeza de la casa real y gobernador de toda la tierra de Egipto. Por todo esto manifestó a sus hermanos el deseo que toda su familia viniera a Egipto, donde los haría habitar en la tierra de Gosén, en la parte oriental del delta del Nilo, una de las regiones más ricas de Egipto, cerca de Ábaris, la capital del imperio donde residía José. Entonces José abrazó a sus hermanos y los besó, con lo cual recuperaron el control de sus emociones y pidieron conversar con él. José los envió de vuelta a Canaán con carros para traer a sus familias, alimentos para el viaje, ropas adecuadas y 300 siclos de plata dados a Benjamín. Lágrimas de gozo. Después de muchas lágrimas de amargura que se habían derramado durante la larga separación, la vida no podía ofrecer un gozo mayor. El pueblo de Israel alcanzó una prosperidad sin precedentes en Gosén, con acumulación de riquezas y rápido aumento de la población. Antes de morir, Jacob decidió adoptar a los hijos de José, Efraín y Manasés, de 19 y 25 años, y colocarlos al nivel de sus propios hijos, para darles una parte de la herencia igual a la de sus propios hijos. Así José tendría la doble porción de la primogenitura. La bendición de Jacob sobre José fue especialmente abundante. Comparaba a José con un árbol fructífero y le da el título de Nasir, el príncipe de su familia, por haber preservado su pureza y piedad en el Egipto pagano. La bendición de Moisés en Deuteronomio 33 incluye un suelo fértil, un alto nivel de vida, excelentes cosechas de cereales y frutos, que su ganado fuera vigoroso y sano y su poderío militar grande. Efraín, el hijo menor, fue elevado por Jacob al lugar del primogénito y en el futuro llegó a ser la tribu más numerosa de Canaán, y en la época de la división del reino de Israel en dos, echa su suerte con Israel y se distingue por su idolatría. Por esto Efraín no aparece en la enumeración de las 12 tribus de los 144.000. Manasés fue una tribu menor que también se unió a la tribu del norte. El resto de los hijos de Jacob fueron 5, de los cuales 4, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, vivieron al norte de Canaán, en Galilea, que formaron parte del reino norteño de Israel, y por su idolatría sufrieron mucho por la presión de los reinos sirio y asirio. Sin embargo, recibirían una gloriosa compensación, una gran luz que iluminó a estos pueblos que vivían en sombra de muerte, cuando el ministerio de Cristo se desarrolló en gran parte en el territorio de estas tribus y fueron bendecidas grandemente, y sus nombres estarán en las puertas de Perla. Gad, la quinta tribu restante, se ubica al este del Jordán, en la Transjordania. Y ahora veamos a Dan. Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Por qué omite a Dan en la lista de los 144.000?
Apocalipsis 7 es un censo de los ejércitos del Israel espiritual para la gran batalla del Armagedón. Dan es premeditadamente excluido a propósito de las tropas y su lugar es ocupado por Manasés, nieto de Jacob y adoptado como su hijo. Dan es hijo de Raquel a través de su sierva Bila. Su nombre viene de la palabra juez o juzgar. Dios juzgó. Jacob dijo en su profecía lo siguiente acerca de Dan. Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Es decir, tenía la capacidad de juzgar y discriminar a los demás, distinguir las capacidades y defectos de ellos y andar chismeando por detrás. O sea, era un don pervertido por él, no usado para restaurar, sino para destruir. El versículo 17 dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Se disimula en la arena y las piedras, se arrastra junto a la senda para hacer su obra destructora. Dan, como la serpiente, muerde por detrás, no habla de frente, va por detrás para ocasionar la caída o la muerte. Los danitas son chismosos, criticones, forjadores de escándalos, acusadores. Es como si tuvieran rayos X para escudriñar a los demás, para detectar sus defectos, no para restaurarlos, sino para tumbarlos. Podría haber sido una gran bendición, pero en vez de ello destruyó. ¿Qué relación hay entre la serpiente y la lengua? Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Usa su lengua para acusar como Satanás. Es altanero y de corazón vanidoso. Salmo 105.1. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El Salmo 15, llamado el Salmo de los 144.000, en los versículos 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Dios odia este pecado por encima de todos, porque es el que caracteriza a Satanás en su actividad de mentir, criticar y destruir la reputación de Dios. El primer danita fue Satanás. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y Ezequiel 22:9, calumniadores hubo en medio de ti para derramar sangre. Contrataciones se puede entender como hacer comercio, vender y comprar mercancías. En el caso de Satanás, él trata de vender calumnias con respecto a Dios y a los ángeles celestiales. En el cielo consiguió compradores, la tercera parte de los ángeles. Después del milenio les venderá calumnias a los que estén fuera de la santa ciudad. Lleno de orgullo por su sabiduría y hermosura, llamó a los ángeles leales esclavos engañados. La calumnia se usa para enaltecernos a nosotros mismos y es el combustible del chisme. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En la construcción del santuario del desierto, Dios dio talentos a varios individuos, entre ellos a Bezaleel y a Aholiab.
Aholiab era hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Tenía dones especiales para trabajar en metales preciosos y en madera. También a la tribu de Dan se le dio en Canaán uno de los mejores lugares en el centro occidente de Palestina. Sin embargo, los danitas, artesanos y orfebres, que eran muchos, estaban desconformes con la paga por su trabajo y para ganar más, toda la tribu de Dan decidió mudarse al extremo norte, más allá de la frontera norte de Israel, cerca de Tiro, ciudad fenicia pagana, donde podían cobrar mucho más por su trabajo y hacerse ricos. Se llenan de avaricia y codicia. 450 años más tarde, Salomón construye el templo y manda buscar a los descendientes de los artesanos danitas. Salomón se contactó con Hiram, rey de Tiro, quien le envió a un hombre hábil y entendido, llamado Hiram Abi, hijo de una danita y de padre fenicio, el cual sabía trabajar en oro, plata, bronce, hierro, piedras, madera, con púrpura, carmesí, sabía esculpir toda clase de figuras y sacar todo tipo de diseño que se le pidiera. Segunda de Crónicas 2:13. Pero es un hombre de espíritu codicioso, profano, exige una paga superior, y cuando los otros artesanos lo supieron, se rebelaron e hicieron una huelga. Salomón cedió y les dio grandes sumas de dineros para construir una obra santa. Tenían un espíritu mercenario. Los danitas además establecieron en su territorio un centro de adoración rival con el templo de Jerusalén, donde erigieron un becerro de oro para adorarlo. Tenían la codicia y el egoísmo entretejidos en las mismas fibras de su ser. Por esa razón, Dan cayó junto al camino y su lugar fue tomado por otro, Manasés. No se arrepintió nunca de sus pecados. Judas Iscariote es el ejemplo típico de los danitas, sin ser de la tribu de Dan. Alto, bien parecido, inteligente, carismático, administrador perspicaz, se considera superior a los otros discípulos. Avaro, codicioso y ladrón, usaba la lengua para criticar astutamente las acciones y el proceder de Jesús. Trataba de minar la confianza de los discípulos en su maestro. Rechazó el lavamiento de los pies y entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Dan cayó junto al camino. Las puertas de perla. ¿Por qué las 12 puertas de la Nueva Jerusalén son de perla y tienen grabados los nombres de los 12 hijos de Jacob, excepto Dan? Las perlas son objetos sumamente valiosos. Son formados por las ostras, animales marinos, cuando entra en su interior un objeto extraño que irrita su delicada estructura. Para defenderse, la ostra segrega una sustancia llamada nácar que va recubriendo el cuerpo extraño que así llega a ser la perla. O sea, se forma a partir del sufrimiento. Las puertas de la santa ciudad, Jerusalén la Nueva, son de perla para enseñar la gran verdad de que los que entran por esas puertas lo hacen por medio de mucho sufrimiento y tribulación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay 12 puertas? ¿Por cuál puerta entraré yo? Cada ángel que custodia la puerta determina quiénes son los que entran por esa puerta. Los que tienen un carácter semejante al patriarca cuyo nombre está inscripto en esa puerta. Por tanto, habría 12 caracteres
entre los seres humanos y cada puerta representa un tipo de carácter. Isaías 26, 1 y 2. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente guardadora de verdades. Los hijos de Jacob, con sus caracteres peculiares, llegan a ser un microcosmo del mundo entero. Pero hemos visto que los hijos de Jacob eran envidiosos, celosos, mentirosos, peleadores, capaces de ocultar por años una verdad a su padre que sufría por la supuesta muerte de su hijo, vengativos, incestuosos, fornicarios, débiles de carácter, etcétera, etcétera. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son los que entran a la nueva Jerusalén? Apocalipsis 22:14 aclara esta pregunta. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son los que se quedan afuera? Apocalipsis 22:5. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde debieran estar los hijos de Jacob? Afuera. Sin embargo, miles y miles de personas con caracteres más o menos similares a los caracteres de los hijos de Jacob entrarán por esas puertas. ¿Cómo se entiende esto? Porque son ex asesinos, ex mentirosos, ex fornicarios, ex adúlteros, ex rencorosos y vengativos, y aunque eran terribles pecadores, serán vencedores porque han lavado sus caracteres en la sangre del Cordero, se han arrepentido profundamente, han derramado amargas lágrimas y han pedido perdón, no solo a Dios, sino a todas las personas a las que perjudicaron, y comenzaron a vivir una vida más semejante a la de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10.